Cuarta parte del debate, esto es nuevo, innovamos. Cada candidato tiene que plantear una pregunta al resto de candidatos. Ponemos el cronómetro en marcha. Atención, 30 segundos, es decir, que sus preguntas deben ser muy claras, concisas y directas. Una pregunta que podríamos contestar en tan solo 30 segundos. Empieza Yuri Aguilar de UPyD. ¿A quién le va a preguntar primero? ¿A qué candidato? A mí me gustaría preguntarle al señor Vicente Ten cómo es posible que ustedes hablen de regeneración democrática mientras en Andalucía bloquean comisiones de investigación en el Parlamento andaluz para esclarecer los casos de corrupción. Contesta Vicente Ten, sí. Cronómetro en marcha. Nosotros en Andalucía no estamos gobernando, lo hemos insistido, en Madrid tampoco, simplemente hemos llegado a un pacto de investidura. Es fundamental que las instituciones funcionen y nosotros tenemos muchísimas medidas para la corrupción. Gracias. La segunda pregunta, ¿para quién sería, Sí, Yuri Aguilar? por seguir la línea. El orden. Para el señor Sisto, ¿cómo es posible que Esquerra Unida col·locara Moral Santín en el Consell d'Administració de Bankia cobrant mig milió d'euros a l'any i contribuirà a enfonsar la Caixa d'Estalvis? 30 segundos. És un cas que ens repugna profundament a Izquierda Unida i Esquerra Unida, és un cas que vàrem rebutjar absolutament, vàrem expulsar al senyor Santín i no compartim en absolut això que va passar. Cap organització humana està lliure de que en un moment determinat tingués un garbanzo negre, no? I en aquest cas a nosaltres ens va passar, però en qualsevol cas condemnem i hem dut als tribunals, a més, hem fet una querella també en aquest cas contra este señor. Yuri Aguilar, pregunta a Elena Bastidas. A la señora Bastidas me gustaría preguntarle cómo es posible que defiendan la igualdad de todos los ciudadanos en España mientras defienden el cupo vasco y la aportación navarra. Bueno, porque hay que respetar la historia y hay que respetar la norma básica que es la Constitución de 1978. El cupo vasco es una tradición que se incorporó, es una tradición que viene, insisto, desde la época de Cánovas y se incorporó, es una particularidad que, insisto, se fraguó en el siglo XIX, que se ha incorporado con el consenso y la aportación de todos los partidos políticos que en aquel momento tenían representación y que por lo tanto estamos por encima de todo de respetar y de mejorar, si cabe, el sistema de financiación que tenemos los valencianos. No por ello significa atacar la Constitución española como ustedes proponen. Yuri Aguilar pregunta ahora a Ana Botella. Me gustaría saber por qué se oponen siempre tan furibundamente a reformar la ley electoral allá donde gobiernan, como por ejemplo en Asturias y Andalucía. Pues no nos debemos de oponer tanto cuando llevamos toda una batería de propuestas para reformar la ley electoral. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué han votado en contra? Es la pregunta. ¿Por qué han votado en contra siempre que lo hemos propuesto? Usted dice que hemos votado en contra. Sí. Yo no tengo la constancia de que hayamos pues votado en contra. Hemeroteca. Bueno, pues miraré la hemeroteca, pero lo que sí que le digo, yo que no vivo de la política y que he estado siempre en los puestos políticos y accedo ahora, después de muchos años, a este puesto, lo que le digo es que nuestro programa electoral, se lo pueden leer todos los televidentes nuestros, tenemos toda una batería de propuestas para comprometernos en esa mejora para su tranquilidad. Pregunta a Joan Baldoví. Le exhorto, señora Botella, que lo cumpla. Y al señor Baldoví m'agradaria preguntar-li si en la pròxima legislatura al Congrés arribara la votació d'un tractament fiscal especial per a Catalunya, que perjudicara a la Comunitat Valenciana, si vostè el votaria i l'apoyaria a favor. Contesta. Jo no votaré cap proposta que perjudique els interessos valencians, cap. Bueno, pues queda clara la respuesta. Vamos con el siguiente candidato, Ricardo Sisto. Es su momento para plantear las dudas que quiera al resto de candidatos. Seguimos el orden. Ricardo Sisto pregunta a Vicente Ten de Ciudadanos. L'altre dia se va publicar en El País una part del vostre programa que dubta de que els treballadors de l'ensenyament hagin de ser funcionaris, que concretament deia que n'hi ha determinats docents que són impossibles de cessar. ¿Cómo se explica eso? No, bueno, es una opinión, es un artículo de opinión. No, lo único que estamos diciendo nosotros es que es muy importante que el profesorado sea muy profesional. Es decir, lo que no podemos hacer es que en determinados casos sangrantes en los cuales una persona está ejerciendo su profesión y la está haciendo muy mal, yo creo que es importante poner medidas sobre eso. Por eso hablábamos del MIR. Es fundamental reciclar a las personas, reciclar a los profesionales que desde luego están en contacto con nuestros hijos. Ricardo Sisto pregunta a Elena Bastidas.
Bueno, al Partit Popular m'agradaria preguntar-li moltes coses, però el que no entenc és com podeu centrar la campanya en dir que ha sigut un èxit la gestió del Partit Popular de la crisi quan encara la gent està en una situació lamentable, tenim un nivell d'atur inassumible i la gent està que no arriba a final de mes. La pregunta directa es ¿cómo? ¿Cómo podeu centrar la campaña en un éxito que no existís? Bueno, no solo en eso, hemos hecho y estamos haciendo un balance de gestión delante de la ciudadanía, qué país heredó el Partido Popular, qué país se ofrece a los españoles en 2015 y lo más importante, estamos centrando las propuestas de campaña en aspectos económicos importantes, como esa bajada de impuestos que no he tenido ocasión de comentar y otras muchas cosas e iniciativas que interesan y preocupan a los españoles, como pueda ser la unidad de España y como pueda ser la estabilidad institucional y política para los próximos años. Pregunta Ana Botella, el candidato. La pregunta al Partit Socialista és si no tenen por de perdre tota la credibilitat quan en el govern han fet unes coses, quan han estat en el govern, i quan estan en l'oposició o estem en campanya diuen les contràries. Esa es una, dentro de la izquierda, es lógico que los que estáis en una posición de una izquierda más radical, pues a los que estamos en una izquierda de gobierno, que sabemos que a veces las cosas se pueden hacer y hasta dónde se pueden hacer, lo pensáis. El balance es que nosotros siempre hemos dado más, incluso de lo que hemos dicho. Y si no, pensad todo lo que sugieren los gobiernos de Zapatero y de Felipe González en mejoras y en aportación, sanidad, educación, derechos sociales, civiles, libertades y errores hemos tenido como todos, pero siempre hemos dado más de lo que hemos dicho. Pregunta al señor Baldoví. Joan, com s'explica que, sobretot en el pacte en Podemos, que dieu que és tan democràtic a l'hora de fer les candidatures i tal, s'hagi fet al final les candidatures vostres en les quals tu eres l'únic que ha passat per unes primàries de la candidatura d'ací del País Valencià? Com és possible això? Jo soc triat en primàries, per tant, jo responc de mi. Bueno, pues respondida. A Yuri Aguilar, su pregunta. Sí, per què no fareu un acord en Ciutadans? Sembla que és la força política que més pròxima a vosaltres. Bueno, bona pregunta, Yuri. Sí, perquè si haguem tingut que fusionar-nos amb Ciutadans tindríem que haver deixat de defendre tot el que defenem, que és el mateix en tota Espanya. Ciutadans modifica el discurs el discurs polític allà on es troba. En Navarra diu una cosa, en Cádiz diu una altra. Haguem tingut que tragar amb tots els imputats que tenen, haguem tingut que tratar haguem tingut que tragar amb tot aquest mirar cap a altre costat que ells fan en la corrupció, com per exemple fan en Andalucía. Bueno, es el momento, han quedado claras respuestas, de preguntar del candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia de Ciudadanos, Vicente Ten. Su pregunta y seguimos el orden a Ricardo Sisto. Bueno, Ricardo, a mí me gustaría saber, su partido, si el por qué no ha participado en la coalición de izquierdas nacionalistas de Compromís Podemos. ¿Por qué? Pues no hem participat perquè la veritat és que al final ha sigut una negociació molt complicada. Joan sí que va tractar de fer alguna aproximació, però la veritat és que la negociació va ser terrible. La primera frase que se'ns va dir pràcticament és això no és una negociació, això és un toma o deja, i en aquest sentit no se pot tractar així. ¿Por parte de...? No, per parte precisament de Joan, no, per part de Podemos. Vicente Ten pregunta a Elena Bastidas. ¿Cuál es su pregunta? Sí, Elena, me gustaría saber cuál es su posición sobre el corredor mediterráneo teniendo en cuenta que han apoyado el corredor central. Bueno, nosotros hemos tenido una postura muy clara y es más, hemos mantenido y hemos comprometido presupuestos. En esta última legislatura el Partido Popular ha comprometido y ha gastado y ha invertido 5.000 millones de euros. Tenemos una partida comprometida para el 2016 de algo más de 1.030 millones de euros y que lógicamente una de las prioridades que llevaremos para el programa electoral será, uno, corredor mediterráneo y en un futuro hacer la conexión corredor mediterráneo con eje cantábrico. La pregunta para la candidata del PSOE, Ana Botella, por parte de Vicente Ten. Sí, a mí me gustaría que me explicara un poco cómo es posible apoyar a los separatistas de Cataluña, del tripartito, y aquí también, incluso el Bloc Nacionalista Valencià. ¿Cómo es eso? Es decir, no lo explico. Nosotros no apoyamos a los separatistas. De hecho, nosotros somos un partido nacional y no tenemos ninguna vinculación ideológica de ningún tipo con los separatistas. Pero por eso mismo, que es un partido nacional, están aquí en el Pacto del Botánico y en su día apoyaron al tripartito. El Pacto del Botánico es un pacto de gobierno que ha conseguido que el Partido Popular, bueno, por una parte reflejar la mayoría de la izquierda que votó a estas candidaturas y conseguir un proyecto de gobierno honrado y con unas posibilidades de crecimiento económico en esta comunidad, uniendo las fuerzas y los proyectos. El tiempo, Ana Botella. Vicente Ten, pregunta para Joan Baldoví. Sí, ahondando, ustedes no votaron en contra de los privilegios fiscales de otras comunidades, ¿no?, en Madrid. ¿Están de acuerdo con esos privilegios fiscales? Jo el que estic d'acord és que els valencians es mereixem un finançament just
i per això lluitaré sempre i no crec que de vegades la vostra opció ho tinga tan clar, quan el mateix president Rivera diu que la Comunitat Valenciana no està especialment mal financiada. Per tant, jo el que m'agradaria és justament que vosaltres fareu el que nosaltres proposarem, i és que reivindiqueu un finançament just per a tots els valencians. Última pregunta de Vicente. Reconoce la infrafinanciación de muchas comunidades autónomas. Última pregunta de Vicente. No valen las preguntas en este formato, las nuestras también, por pero favor. es que por alusiones. Vicente Ten pregunta Yuri, a UPyD. me estaba hablando de imputados en la lista, pero si nosotros no tenemos imputados en la lista, ¿cómo se explica, por ejemplo, que usted, su líder, su candidato por Madrid, esa persona sí que está imputado? Sí, no, es lo que pasa cuando intentas... El señor es Esgoz lo que pasa. está imputado. Me ha hecho usted una pregunta, ¿no, señor? El señor Esgoz está imputado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la Usted pregunta? me ha ¿Cómo es posible preguntado. que un señor que esté imputado esté Efectivamente. en sus listas? Efectivamente, porque en España quien denuncia la corrupción, como ha hecho el señor Andrés Herzog, porque nos hemos gastado más de 265.000 euros en intentar llevar a los corruptos a los tribunales, curiosamente en España los que denuncian la corrupción son los que luego se les sienta a declarar. El señor Herzog ha sido llamado a declarar ya 2 veces por esta cuestión, es una cuestión personal y además eso les puede perjudicar mucho a ustedes porque lo que han hecho ha sido en mitad de la campaña hacer una denuncia. ¿Tiene miedo de sus correos? Porque Señor lo han denunciado Ten, por por eso. favor, por hay que esos respetar, correos. hay que Denuncia respetar falsa. este formato. Es el tiempo del candidato de Compromís Podemos, Joan Baldoví. Pregunta ahora por este mismo orden. Primera pregunta para Ciudadanos, para Vicente Ten. Para Vicente Ten. El seu president, Alberto Rivera, va dir que los valencianos no estamos especialmente infrafinanciados. ¿Está vostè d'acord en aquesta afirmació? I què farà Ciudadanos en el cas de que estigui en la seva mà a aprovar alguna llei de finançament justa per als valencians? No, yo creo que siempre se ha reconocido. La Comunidad Valenciana siempre se dice que es el 10%, pues desde luego, a pesar de tener más de 5 millones de habitantes, no estamos bien financiados. Vamos a defender un proyecto común para España, vamos a defender una mejora de la financiación y no solo eso, sino que vamos a apostar por inversiones aquí en la Comunidad Valenciana porque estamos deficitarios de inversión. Pregunta para Ricardo Sixto. Per a Ricardo Sisto és, a qui recolzaràs de president en el cas de que estiguera en la vostra mà? O a qui recolzaries? Bueno, la proposta la fa el rei després de parlar en tots els presidents. Ens agradaria que fos el president de la República qui farà la proposta, però la fa el rei d'Espanya. Però el meu candidat és Alberto Garzón, és claríssim. Queda contestada la pregunta. Sí. Vamos con la pregunta Elena Bastidas. Sense que servisca de precedent, Elena, estic d'acord en una afirmació que feres l'altre dia. La mayor afrenta a los valencianos desde la derogación de los fueros ha sido el modelo de financiación. Completament d'acord. Tenint en compte que vosaltres heu governat en els últims 25 anys, el PP ha guanyat 3 legislatures i no heu fet res per canviar aquest model de finançament, en la pròxima legislatura actuareu en clau de Partit Popular o en clau valenciana, els diputats valencians del Partit Popular. Contesta Elena Bastidas. Bueno, sí que es cierto que nosotros una de las grandes preocupaciones y prioridades será abordar el cambio de modelo de financiación que dejó tristemente un gobierno socialista aprobado el modelo en el año 2009 por Rodríguez Zapatero. Una de las principales propuestas, y tenemos que ser los diputados y diputadas valencianas los que llevemos, una de las primeras iniciativas que llevemos al Congreso de los Diputados, necesariamente tiene que ser que se aborde de una manera rápida, de una manera efectiva, ese modelo de financiación que tanta injusticia ha generado en los últimos años en el pueblo valenciano. Por lo tanto, yo espero y apelo al sentimiento y a la unidad de todos nosotros. Elena Bastidas pregunta a Ana Botella. Señor Baldoví. Espero, Elena, que actues en clau valenciana. I Ana Botella és el mateix, vull dir, en els últims 25 anys el PSOE ha tingut 3 anys el govern de l'Estat. Ha fet un model de finançament clarament en contra dels interessos valencians. Jo el que pregunto és, els diputats socialistes actuaran en la próxima legislatura en clau valenciana o en clau de partit? Yo sí, le recuerdo en los 30 segundos que tengo al apreciado y futuro compañero allí, Joan Baldoví por Compromís, que el modelo es el modelo Zaplana y el modelo Aznar, que en el año 2009 se reformó para mejorarse, que no se pudo hacer toda la reforma porque hace falta el consenso de todos los grupos políticos, que se mejoró y que hay que seguirlo mejorando. Y que si hay alguien comprometido es el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que su compromiso está en pedirlo y que a nosotros nos ha exigido que defendamos como diputados y como miembros del Partido Socialista en el Congreso los intereses de los valencianos. Señor Baldoví, última pregunta para Yuri Aguilar, de UPyD. Així no ho espera. I per a Yuri,
Creus que va ser un error, des del vostre punt de vista, des de la UPyD, no pactar amb Ciutadans en el moment d'aquelles eleccions europees? No, perquè ens hem reafirmat i hem vist el que és Ciutadans. Ciutadans ara mateix en moltes institucions és la muleta de governs que han sigut corruptes, com el govern de Susana Díaz en Andalusia, i nosaltres ens alegrem de no participar d'aquest projecte, perquè el projecte, el que dius el senyor Ten, el projecte comú que tenen per a Espanya no és tal, perquè modulen el discurs en funció de la part d'Espanya en la que estan, que és el que fa la resta de partits que hi ha així presents. Nos quedan por escuchar las preguntas de las dos candidatas al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y el Partido Popular. Ana Botella, es su momento. Primera pregunta para el candidato de Ciudadanos, para Vicente Ten. Bueno, Vicente Ten representa a Ciudadanos, que es uno de los partidos llamados emergentes y como de gran renovación. La pregunta es, cuando estén en el momento de la investidura en el Congreso de los Diputados y ustedes tengan que tomar una decisión de apoyo y no tengan la mayoría suficiente para gobernar, ¿van a apoyar al Partido Popular? ¿Van a pactar con el Partido Popular? Nosotros somos un partido, además, que salimos a ganar estas elecciones. Creo que por primera vez en la historia vamos a poder romper el bipartidismo y la gente tiene que votar con ilusión. El 20 de diciembre tiene que votar con ilusión. ¿Sí o no? Desde luego usted sabe que habrá el gobierno que tenga mayoría parlamentaria. El 20 de diciembre, a partir del 20 de diciembre, desde luego decidiremos eso. Pregunta para Ricardo Sisto, candidato a Esquerra Unida del País Valencià, Unitat Popular. Para Ricardo Sisto, porque le pregunto. Es que le he ido cambiando porque como hemos ido ya ahondando, avanzando, es cierto, hay que adaptar un poco las preguntas a todo lo comentado. Bueno, una para que puedas explicarlo. ¿Por qué es mejor votar a Izquierda Unida que a Podemos? ¿Por qué? ¿Qué dirías? Me tengo que adelantar al minuto final que nos dan después. Haz lo que pueda. Contesta, Ricardo. Nosaltres tenim un programa nítid d'esquerres. Nosaltres apostem per una política en defensa de la classe treballadora. A més de per la derogació de les reformes laborals, apostem per qüestions que Podemos ara mateix ha abandonat, com és la qüestió de la pau, de l'antimilitarisme, de l'OTAN, com és la qüestió de la nacionalització de determinades empreses, sectors estratègics, com per exemple l'energia. Apostem per no continuar en la... Se nos acabó el tiempo, señor Sisto. Luego lo explica. Venga, pues después continúa en el minuto que me queda. Hay que cumplir los tiempos, lo siento. Rápidamente pregunta de Ana Botella, Elena Bastidas. ¿Qué le preguntaría? Pues le preguntaría qué me puede decir para defender la figura de Mariano Rajoy, que es el candidato a la presidencia por el Partido Popular y es el presidente, del partido en cuyo periodo de mandato del Partido Popular todos los casos de corrupción, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, han ocurrido y además con amigos con los que se hacía la foto, como Pregunta directa, como Botella. Fabra, como el alcalde. Me pone fácil defender claro. la figura. ¿Cómo lo defendería a alguien que ha tenido esa tolerancia a esas personas en la corrupción? Yo no le voy a decir cómo ustedes defenderían a Susana Díaz, pero sí que le diré en favor de mi presidente y de mi candidato. Sí, porque también ha tenido Susana Díaz más de 200 imputados. Bueno, pregunta y contesta. Pero bueno, yo simplemente, ya que me lo pone fácil, diré que evidentemente tenemos el mejor candidato y el más experimentado. Es verdad que tiene un amplio conocimiento de la administración, ha tenido responsabilidades tanto en la administración local, en la administración autonómica y en la administración general del Estado. Es un líder con experiencia, conocido, respetado, admirado. Todos aquellos que lo conocen y saben del milagro que ha hecho en España, revirtiendo pues toda esa desastre y esa quiebra económica que heredamos. Se acabó el tiempo, señora ¿No le preocupa Bastidas? la Pues moralidad, tengo que ser aquí la muy moralidad, tajante la con los ética? Creo tiempos. que ha sido La No me ética, vale la esto. moralidad, no. Ana Botella, pregunta para el señor Maldoví. Bueno, Rápidamente. señor porque Baldoví, entramos. una ¿Sí? pregunta delicada. A ver. Una pregunta delicada, pero aquí venimos a debatir. Vamos bien. a ver, me ha sorprendido mucho unas recientes declaraciones de alguien que tienen con ustedes, con Compromís ahora mismo, un nexo de unión, que es Podemos. Pues ustedes van a ir en una coalición y al presidente que van a votar en Madrid será a Pablo Iglesias. Ada Colau ha hecho unas declaraciones, que también va en esas coaliciones por Cataluña, diciendo que el Partido Socialista Obrero Español y el PP, pero vamos, nos ha metido a nosotros, que el Partido Socialista Obrero Español somos unos criminales. Y ha dicho que no se va a retractar en esa afirmación. ¿Usted qué tiene que decir ante eso? ¿Qué piensa? ¿Piensa que nosotros somos unos criminales? No, absolutament. Jo no haurà fet mai aquesta afirmació. Jo crec que el Partit Socialista crec que ha tingut errors al meu entendre molt grans, però jo mai de la vida haver fet una afirmació semblant. Bueno, pues queda clara la respuesta. Su última pregunta, Ana Botella, para Yuri Aguilar, de UPyD. Bueno, pues se la voy a plantear también de una manera similar a como lo planteaba antes. ¿Por qué es mejor votar a UPyD que a Ciudadanos?
Pues porque yo voy a insistir en lo que he dicho antes, que ya he contestado esta pregunta 2 veces. Somos el único partido que dice lo mismo en toda España. No modulamos nuestro discurso en función de la parte de España en la que estemos para obtener réditos electorales. Nosotros nos hemos gastado 265.000 euros en denunciar la corrupción en los últimos 4 años y Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña durante 9 años jamás ha emprendido ninguna acción judicial contra los corruptos. Esa es la diferencia, hechos y no palabras. Gracias, señor también Yuri Aguilar. Entramos ahora en la ronda final de preguntas por parte de la candidata del Partido Popular, Elena Bastidas. Es su turno. Primera pregunta para Vicente Ten, de Ciudadanos. Corremos el riesgo, y sobre todo yo la última, de repetirnos en alguna cosa, pero bueno, le diré y le preguntaré al señor Ten si el Partido Popular es el partido más votado después, el día 20 de diciembre. ¿Ustedes propiciarán que el Partido Popular, que es la lista más votada, gobierne o por contra intentarán conformar un tripartito como ha deslizado su líder recientemente en algún medio? Contesta. Somos un partido democrático. Lo normal es que el partido más votado intente hacer gobierno, es una cosa normal, Elena. Yo creo que es fundamental que la gente sepa que nosotros no vamos a intercambiar sillones. Nosotros hemos estado en Andalucía, hemos hecho pacto también en Madrid y no hemos intercambiado ni un solo sillón. Hemos dejado gobernar, evidentemente ha sido la lista más votada, pero yo creo que es fundamental salir a ganar las elecciones. Yo creo que para romper el bipartidismo, el 20 de diciembre Ciudadanos va a salir a ganar. Pregunta para Ricardo Sisto, de Esquerra Unida del País Valenciano. Sí, le preguntaría al señor Sisto que no le parece injusto, después de ese trabajo que usted ha realizado como oposición en los últimos 4 años desde las Cortes Generales, si no le parece injusto que todas las encuestas le dé una fuga de votos de su formación política hasta hacia alguna, bueno, que tiene sus cosas que no hemos podido hablar, como pueda ser Podemos. La vida no és justa, la vida està plena d'injustícies i per a lluitar contra les injustícies pues, treballem molta gent i estem precisament en política per acabar en això. La veritat és que no és just que no se reconega un treball, la veritat és que ha sigut, ho dic així, el diputat valencià que més iniciatives ha presentat en el Congrés dels Diputats en esta legislatura i ha sigut per a mi un honor i seguirà sent un honor que malgrat les enquestes i malgrat el que diuen determinats mitjans de comunicació tornaré al Congrés dels Diputats i estic segur que tots els que estem avui així serem diputats el pròxim día 13 de gener que jurarem el càrrec. Últimas 3 preguntas. La primera para Ana Botella, por parte de Elena Bastidas. ¿Qué le pregunta? Sí, yo le preguntaría a la señora Botella que por qué cree que esas políticas fracasadas que impulsó un gobierno socialista de Zapatero, que nos llevaron prácticamente a la quiebra técnica, nos llevaron al colapso financiero, pueden funcionar ahora con Sánchez. Ni fueron unas políticas que nos llevaran a la quiebra ni al colapso técnico, porque el intento de rescate a España, y porque se produjo un rescate financiero, fue con el Partido Popular, que prometió sacarnos de la crisis. Mucha gente creyó en el Partido Popular y hemos pasado los peores años en estos 4 años. Y además de una crisis, hemos sufrido una ideología. Nosotros no teníamos esas políticas, han sido ustedes las que nos lo han colocado gracias a su altavoz mediático que quieren mediatizar y aclarar o dejarnos con ese Pregunta para el señor Baldoví. Sí, yo le he oído al señor Baldoví, a su formación política, estar a favor, y así lo recoge su programa electoral, de un referéndum vinculante para Cataluña. Yo le pondría en una tesitura complicada. Imaginemos por un momento que ese referéndum se realizara, imaginemos por un momento que saliera el sí. El señor Baldoví, como valenciano que es, ¿estaría a favor, en caso de que saliera un sí de ese referéndum, de alguna manera estar a favor de respaldar las declaraciones que ha realizado el señor Marzá desde su cargo de conseller, desde Sense València no hay independencia? Contesta, señor Baldoví. ¿Usted sería partidario de esa afirmación? Jo, si crec que estem arribant justament a plantejar-nos els temes de referèndums, ha sigut justament per la torpesa del Partit Popular. Fa 15 anys ningú se plantejava ni referèndums ni res. I el Partit Popular era relevant en Catalunya. Avui el Partit Popular és una força absolutament irrelevant en Catalunya i n'hi ha més independentistes. Per tant, qui ens ha portat justament a que estem parlant d'aixòs termes és el Partit Popular en la seva torpesa, en la seva torpesa, jo soc demòcrata. Però és que sense València hi ha independència, no m'ha contestat sí o no? No, clar que no. València té que seguir el seu camí. Última pregunta. València segueix el seu camí. I Catalunya seguirà el seu camí. Que no comparta las declaraciones del señor Marzá. Pasado el tiempo. Yuri Aguilar, pregunta para Elena Bastidas. Sí, al señor Aguilar, también un poco abundando en alguna cosa que se ha dicho anteriormente, le quería preguntar. Es verdad que estamos asistiendo, como muchos miembros de su formación política, también de la nuestra, del Partido Socialista, muchos cargos y militantes de su partido político en particular, está marchándose
uniéndose a una formación política como Ciudadanos. Yo quisiera preguntarle si su política de pactos coincidiría, si en su mano o en la formación política que usted representa estuviera a su alcance, ¿qué haría? Como Ciudadanos, que está más cerca, según recoge y según dice su líder, de fraguar y de conformar un tripartito, o dejaría, por ejemplo, usted también ustedes gobernar a la lista más votada? ¿Sabe usted la ventaja, señora Bastidas? Que nosotros sentamos precedentes. Cuando tuvimos el único diputado en Asturias que podía declinar la balanza entre unos y otros, al contrario que otras formaciones como Izquierda Unida, que enseguida pactaron sillones, nosotros pactamos programa. Nos sentaremos con todas las fuerzas políticas del Parlamento, les expondremos cuáles son los ejes centrales que creemos que se han de llevar a cabo la legislatura presente, y entonces los que estén dispuestas a asumir el mayor número de propuestas de nuestro programa, con ellos pactaremos. Bueno, pues gracias, porque han cumplido ustedes los tiempos. Muy bien, 30 segundos para responder. Todos han tenido la oportunidad de preguntar al resto de candidatos.